Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 y es honra a los padres. Ya en el nuevo material hemos estudiado dos más. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Estamos analizando cómo el Señor nos está hablando a través de los mandamientos que Él dio. Y este día toca honra a los padres. Pero, ¿qué significa honrar a nuestros padres? Si usted piensa, bueno, honrar a mis padres es el día de la madre, el día del padre, darle un gran regalo, ¿verdad? O visitarlos en Navidad, o no sé, cada uno puede tener diferentes ideas sobre cómo honrar a los padres. O a veces, cuando ya se fueron los padres, ¿qué hacemos? Bueno, les hacemos una gran lápida en el cementerio, un gran arreglo floral cada vez que es el Día de los Difuntos y que pensamos que así honramos a los padres. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué significa honrar a los padres. Para nosotros los latinos, es fácil quizá mencionar eso de nos hemos acostumbrado a vivir con los abuelitos, con los tíos, tenemos familias extendidas y muchas de las familias latinas tienen a sus padres hasta que ellos parten para estar con el Señor. Pero nosotros podemos hablar de que ha sido una experiencia muy bonita haber convivido con los abuelos o con los hermanos de nuestros padres o con bastante familia. Pero honrar a nuestros padres es el primer mandamiento que va a fundamentar la relación familiar. ¿Y qué es lo que habla? Esas relaciones humanas se basan en eso. Recuerden de que los primeros mandamientos hablaban de honrar a Dios, de no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora empezamos ya con, esas eran las relaciones verticales, ¿verdad? Con Dios. Pero ahora vamos a hablar de las relaciones horizontales hacia los demás. Y el Señor comienza con la primera relación humana que es en la familia, honrar a los padres. ¿Qué es lo que va a hacer esa relación? Eso establece en la familia donde se establece el respeto mutuo, respeto a la autoridad, reconocimiento de la autoridad básica en la vida. Si nosotros hemos tenido padres demasiado permisivos, eso nos afecta en nuestra personalidad. Si nosotros hemos tenido padres demasiado estrictos, también eso afecta la forma en que nosotros nos comportamos. O sea que la relación que tengamos en la familia va a ser un impacto en la vida de nuestros hijos y va a ser un impacto en la vida futura. Ahora, en la palabra de Dios, este mandamiento trae una promesa. O sea que es una obediencia, pero también trae una promesa. Y ahí vamos a estar estudiando ahora. Ese mandamiento no es el quinto mandamiento. Dice que el honrar a los padres es una manera respetuosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener hacia los padres. Tengamos una oración pidiendo al Señor guía. Querido Dios, te suplicamos que en esta clase, Señor, al estudiar tu palabra, tú nos hables, Señor, y tú nos ayudes en situaciones tal vez que en la familia no están bien. Señor, si hay situaciones que hay que perdonar, también, Señor, toca nuestros corazones y ayúdanos para que te obedezcamos, Señor, y honremos a nuestros padres. Te agradecemos por los padres de la iglesia, Señor, madres y padres que están haciendo su labor. Y Señor, te suplicamos que tú ayudes a cada uno de ellos para que puedan, Señor, ser un reflejo de lo que tú quieres para nuestras vidas. Y como hijos, Señor, ayuda a los hijos para que puedan obedecer tu palabra, Señor, y puedan honrar a sus padres. Te agradezco en todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Otra parte que vamos a ver de la lección es un ejemplo, el ejemplo de David y Absalón. Se mira que la relación de este papá con su hijo no fue tan buena, no fue perfecta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que hay algunas situaciones difíciles que hubo en esa familia. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que busquen en Éxodo 20, versículo 12. Aquí Dios nos llama, ¿verdad?, a honrar a nuestros padres. Dice,
honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este primer mandamiento da los principios, ¿verdad? De las relaciones sociales, porque es allí donde estamos en relación con los padres que vamos a aprender a obedecer, vamos a aprender a respetar, vamos a aprender a considerar y vamos a reconocer también autoridad. O sea que el Señor, al decirnos que la unidad básica, que es la familia, es importante, porque ahí es donde aprendemos y honramos a Dios también al honrar a nuestros padres. Ahora, aquí en la Biblia, este mandamiento Dios lo tomó tan en serio que dio otras ordenanzas acerca de el que no lo hacía. Y tenemos varios casos. Por ejemplo, en el Éxodo 21, 15 y 17, ahí habla de que el que hiriere a su padre o a su madre tiene que morir. O el que maldijere a su padre y a su madre morirá. También en Levíticos habla de eso, de honrar a los padres, de no herirlos, de no maltratarlos. Deuteronomio vuelve a mencionar el mandamiento donde dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. O sea que el Señor tomó en serio este mandamiento y dio reglas que iba al que violara esa ley, ¿verdad? Ese mandamiento. Penas graves, ¿verdad? Para el que violara. Ahora, si en estos días aplicaran eso, si las leyes aplicaran eso, ya hubiera muerto muchísima gente, muchísimos hijos, ¿verdad? Porque cuántos casos se oyen ahora de hijos que maldicen, hijos que hieren, hijos que aún matan a los padres. Pero es parte de la maldad, ¿verdad? Que se ha hecho tan grande en los últimos días. Pablo menciona que obedecer a los padres y honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa, porque hay allí una bendición junto con eso. Cuando a las personas les va bien, no es un milagro, ¿verdad? Sino que tiene consecuencias de cómo llevó su vida. Parte de las bendiciones es que va a tener larga vida si honra a sus padres. O sea que es un proceso. Todas las personas que cuando fueron hijos honraron a sus padres y obedecieron a sus padres y tienen una vida correcta y tienen una vida fructífera, una vida próspera, porque están honrando a sus padres hasta en la manera que se comportan. El mandamiento aquí hablamos de que es importante reconocer que nosotros reconocemos y honramos a nuestros padres de distintas maneras, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a las circunstancias. O sea que hay situaciones en la vida, en el transcurso del desarrollo de un hijo, que en diferentes etapas de la vida, diferentes situaciones por la edad, hay situaciones en que se puede honrar a los padres. Muchas veces los hijos honran a sus padres cuando, aunque no están ahí presentes con ellos, no hacen cosas malas porque saben que eso no agrada a su papá o a su mamá. Entonces es una forma de honrarle cuando se abstiene de meterse en lío, ¿verdad? Sabiendo de que eso no honra, eso no le gusta a su papá y a su mamá. O también cuando no hace cosas indebidas, ¿verdad? Hay personas honestas, hay personas que toda su vida sus padres les enseñaron a ser honestas y correctas y trabajadoras y ya como hijos también son personas honestas y trabajadoras y responsables. Entonces, si todas esas cualidades honran a la familia, honran a los padres. También habla de que honrar no solamente es obedecer, porque a veces decimos, ah, no, pero yo le obedezco, pero a veces no llevamos una vida correcta. No, obedecer sí incluye obedecer, pero también incluye una actitud de respeto, una actitud de estima y de consideración hacia los padres. También es una forma en que valoramos la paternidad. Dios nos ha dado ese privilegio de ser padres, entonces como hijos tenemos que valorar esa paternidad que Dios ha concedido a ellos para ser nuestros padres. Los hijos no escogemos los padres, ¿verdad? Ni escogemos, Dios es el que nos ha puesto esos padres. Ahora, algunos me van a decir, pero mire, yo no tengo
yo no tuve los padres que deseaba porque fueron abusivos, porque fueron maltratadores, porque hay tantas situaciones, historias que hemos oído, ¿verdad? De situaciones de maltrato. Pero aquí habla de que el Señor no es que pasa irrelevante eso, sino que más adelante vamos a estudiar cómo reaccionar en situaciones como esas. Eh, el- la palabra hebrea kaved se traduce como honrar y puede significar respeto o estimación. O sea que podemos valorar, también podemos cosas que podemos hacer es comprometernos a obedecer a nuestros padres porque dice que eso es en el Señor, porque a veces es difícil obedecer, pero en el Señor podemos hacerlo. También podemos decir de que la obediencia, dice la Biblia, que es justo. Obedeced a vuestros padres porque esto es justo, o sea, es lo correcto delante de Dios, es lo que le agrada. También desde el punto de vista moral, también agrada al Señor. Y aquellos padres que ya no viven con nosotros, ¿verdad? Los honramos al vivir vidas honorables, al vivir vidas correctas, honradas. Y eso también honrará a nuestros padres. Y aún si ya partieron con el Señor, la familia, seguimos honrándolos en la forma que nosotros vivimos y recordamos esa familia, ¿verdad? Como vivimos. Ahora, cuando el ambiente fue abusivo y maltratador y hay tantas cosas que se habla de padres que abandonaron a sus hijos. Entonces dígame, ay, honra a tu padre. ¿Cómo? Si me abandonó mi mamá, si me abandonó mi papá, si alguna persona puede decir a mí me abusó mi papá o a mí me maltrataron mucho, ¿cómo puedo hacer eso? Ahora, aquí i- incluye otra situación para obedecer el mandamiento. Y es de que aquí se trata de que no es que pasemos por alto el daño que se nos hizo o el maltrato que se nos hizo, no es que vamos a olvidar, no, pero sí una de las cosas que podemos hacer es evitar esas cosas en la vida, no repetir el mismo patrón de maltrato y de abuso hacia otros, sino que es cierto, quizás nos marcó nuestra vida, pero pedirle al Señor que nos sane para que nosotros no repitamos ese patrón de estar maltratando a los hijos o de maltratar a los demás o abusar de los demás. Y la otra cosa que podemos hacer es pedir al Señor que nos sane el alma, que nos sane y que seamos capaces de perdonar, porque el Señor nos dice que no paguemos mal por mal. Entonces, si queremos obedecer al Señor, de que obedecer al Señor, de que honremos a nuestros padres, tenemos que pedirle a Él que nos sane, que podamos perdonar y que en el Señor, porque en nuestra fuerza es imposible, pero en el Señor, que nuestra alma esté libre y que pida perdón, que perdone el mal que nos hicieron y entonces obedecer al Señor en lo que nos corresponde. ¿Verdad? O sea, porque si no estamos atados a esa situación y vamos a tener una vida infeliz. Yo no sé si ustedes han oído el testimonio de la hermana Meyer. Ella habla de esa situación, cómo ella estuvo atada a esa situación hasta que ella pudo pedir perdonar a su papá y entonces ella fue libre y ella pudo tener una vida como esposa, como amiga, como todo estable, ya equilibrada. Entonces en el Señor es posible, ¿verdad? Humanamente a veces decimos, no, yo no perdono esa situación, pero en el Señor es posible. Dios puede sanar esas heridas terribles y puede hacer que perdonemos y que sigamos adelante. Y si nuestros padres ya fallecieron, podemos también perdonarlos y decir, bueno, no tuve unos padres perfectos, pero esos son los que Dios me dio. Por eso estoy aquí en la tierra y estoy con un propósito. Ahora Dios quiera que yo honre a esos padres viviendo una vida diferente a la que ellos hicieron. O sea, siendo una persona de honra, una persona correcta. Veamos ahora en 2 Samuel 15, 7 al 2. Y aquí vamos a entrar en la situación de la relación de Absalón y su padre David. Vamos a ver que no era una relación perfecta y que hubo consecuencias de eso. Vamos a leer la porción. Segunda Samuel 15, 7 al 12. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey,
yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Egilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La historia de Absalón es una de las más tristes en la Biblia. Eh, Absalón, él era el tercer hijo de David, del rey David. Su madre era Maaca y ella era hija de un rey de una ciudad-estado de Sirio, ¿verdad? Eso está en 2 Samuel 3:3. Y su hermana se llamaba Tamar. Absalón aquí es el protagonista de una tragedia familiar en la familia real. Amnón, uno de los hijos de David, dice que él estaba obsesionado sexualmente por su hermana Tamar. Entonces, Amnón lo que hizo fue fingir que estaba enfermo y le pidió al rey que si podía enviar a su hermana Tamar para que le diera algo porque estaba muy enfermo. Y cuando Tamar llegó, dice que la forzó y que ella le rogaba que no lo hiciera, porque era su hermano. Y él no escuchó y la violó y después la abandonó. Dice que la echó fuera de su presencia. Tamar lo contó a su hermano Absalón. Y su hermano, pues claro, tenía mucho odio y quizá como hermano esperaba que su papá hiciera algo al respecto con la situación que había pasado. Pero dice que Absalón lo que hizo fue inventó un plan para poder matar a Amnón, a su hermano. Dice que hizo un banquete, invitó a Amnón, vinieron todos al banquete y que los siervos de Absalón mataron a Amnón. O sea, él se vengó por su hermana. David se conmocionó con la noticia al oír de que su hijo Absalón había matado a Amnón, pero él tenía parte de culpa. ¿Por qué? Porque el rey David, como padre, nunca hizo nada para consolar a su hija Tamar. Tampoco hizo nada para castigar a Amnón o para calmar a Absalón. O sea, como padre no intervino, no hizo nada. Absalón dice que huyó de su padre y vivió en Jesús. Pero David lo hizo volver, le hizo que volviera, que lo quería ver. Pero imagínense que David lo hizo volver a Absalón, pero Absalón pasó 2 años allí y no podía ver a David. David no procuraba encontrarse con él. Y cuando Absalón hizo así como fuerza para que se reunieran, David permitió el encuentro, pero la relación ya estaba muy dañada y se mira que parece que aún más, David y Absalón no curaron las heridas del pasado. No se ve que se mejoró la relación entre ellos. Ahora, poco a poco, Absalón comenzó a rebelarse y rebelarse contra su padre y quería usurpar el trono, quería tomar el poder. Ahora, veamos qué es lo que pasó aquí. Absalón ya no estaba honrando a su padre y estaba socavando el poder de su padre, el reino de su padre, porque estaba solapadamente, estaba buscando hombres. Algunos dicen que fueron sin saber nada, como así, ¿verdad? Cuando invitan a reuniones políticas, que la gente va tal vez no sabiendo las consecuencias que eso trae. Entonces dice que mucha gente fue así, bien sencilla, no sabía nada, pero él utilizó toda esa gente para convertirse como en el prócer de Israel. Ahora, el 4 años tardó para que él lograra derrocar a su padre, según él, ¿verdad? Él estaba tratando de hacer eso. Organizó bien. ¿Y saben qué más hizo? Absalón no tenía ni el mínimo respeto a su papá
y su único deseo era lograr el poder, era ser el rey. Y entonces, ¿qué sucedió? Mintió. Dice que le dijo a su papá que quería ir adorar a Dios. Se iba a ir a Hebrón a pagar sus votos. Además de mentir a su padre, también estaba utilizando el nombre de Dios en vano, porque puso una motivación espiritual, en cierta palabra, ¿verdad? Religiosa, para que David dijera, está bien, ve en paz. Y dice que él se fue. ¿Y para qué se fue? Dice que él iba para juntar a la gente. Ahora, él tenía un plan. Ahora, él estaba utilizando el nombre de Dios para propósitos pecaminosos, porque decía, voy a ir a pagar mis votos, pero lo que estaba haciendo es mintiendo al pueblo, mintiendo a su papá, no honrando, desobedeciendo. Y luego vemos en la historia que Absalón, su fin no fue bien, ¿verdad? Porque al deshonrar a su padre, se metió en un gran problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice 2 Samuel 15, 13 al 14? Porque en los versículos que acabamos de leer podemos ver de que Absalón fue el protagonista de esa tragedia en la familia real. Absalón huyó de su padre y vivió en Jesús. También vimos que empezó poco a poco a rebelarse, preparando gente para usurpar el poder de su papá. Y podemos notar cómo el respeto perdido a su padre también ahora estaba usando el nombre de Dios en vano. Leamos segundo libro de Samuel 15 del 13 y 14. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora, aquí Absalón, él hubiera podido optar por alejarse de su papá, ¿verdad? Y vivir su propia vida, no molestarlo, pero ¿qué prefirió? No, dice que como él había perdido por completo el respeto a su padre, entonces aquí está buscando la manera, lo odió, decidió odiarlo, decidió, claro, si estaba planeando venir a la ciudad para atacar, no era para saludar a su papá, era como para darle muerte al rey, darle, y también a todos los hijos del rey que podrían ser reyes, ¿verdad? Para quedar él libre en el puesto. Entonces, David aquí dice que, ¿qué es lo que hizo cuando le avisaron? Dice que él huyó de su hijo. Ahora, la honra a los padres es fundamental en la vida porque eh, violentar el mandamiento produce la destrucción y dolor. Eso es lo que vamos a ver aquí, cómo se escalan los problemas. Dice, este acto deshonroso de parte de Absalón para con su padre desencadenó un gran pesar en todo Israel. ¿Cómo afectó a todo el pueblo? Dice que Absalón había conquistado pueblo, tenía bastante gente a favor de él. Dice que hacía cosas de políticas, ayudaba a la gente para ganarse el favor del pueblo y entonces quitarle el poder a su padre. Y hasta Aitofel, que era un consejero del rey, también lo tomó para que estuviera con él. O sea que también conquistó personas influyentes, personas que estaban en cargos públicos del rey. Y Aitofel también le dice a Absalón, mira, ¿sabes lo que puedes hacer para que el pueblo vea que tu padre, que no sos grato a tu padre? Y dijo, toma todas las concubinas de tu papá. Y él, ¿verdad? No dudó en hacerlo, no tuvo mayor remordimiento y vean lo que eso tampoco quedó bien ante los ojos del pueblo. Este acto deshonroso de parte de Absalón hizo que en su papá, ¿verdad?, hubiera un gran pesar y en Israel también. Dice que David huyó de su hijo. Cuando le dijeron, viene para atacar, él dice que huyó. Y dice que todo el país lloró en voz alta, o sea que afectó a todo el pueblo. Y
aún nos menciona allí en el versículo 23, David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Eso está en el versículo 30. O sea que estaba conmovido David de la actitud de irrespeto de su hijo Absalón. La honra a los padres no solo son palabras ni un regalito en un solo día del año, ¿verdad? Que se dice Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Abuelos. No solo es honrarlos un solo día del año. También habla de que el mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento con promesa. Es, demanda actos que procuren el bienestar de ellos, ¿verdad? Actos en todo el año para el bienestar de los padres. También tenemos que procurar estar en comunicación. Ahora, aquí se nos menciona actos despreciables de Absalón hacia su papá, ¿verdad? Y David se enteró, ¿verdad? De todo esto y le dolió en su corazón. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, después saben ustedes la historia que Absalón murió. Cuando David se enteró de la muerte, dice, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. El versículo 33 del capítulo 19, segundo Samuel, nos habla eso. O sea que uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, la relación de David y Absalón no fue perfecta, pero él como padre, vean lo que sucedió. David lloró a su hijo sin ningún rencor, mostrando el dolor de un padre que ha perdido a su hijo amado. A veces no entendemos, decimos, pero ¿cómo es posible que ese hijo se portó tan mal y el padre está de duelo? Bueno, porque es un amor de padre, ¿verdad? De madre, que a pesar de las situaciones difíciles que vivieron con los hijos, la relación no fue perfecta, pero es su hijo, es su padre. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica el honrar a nuestros padres? Porque Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Uno, debemos de honrar a nuestros padres por obediencia al Señor y no por sus méritos. No es que el mandamiento no es que honre a sus padres si sus padres fueron buenos. No dice que si honra a tus padres si tus padres fueron responsables. No, dice que le obedezcamos al Señor, pero no por los méritos de los padres, sino por lo que Dios nos manda que hagamos. O sea que es un premio por su comportamiento, sino, no es un premio por su comportamiento, sino la actitud correcta que el Señor espera de nosotros. O sea, nuestra actitud debe ser correcta ante los padres y decir, bueno, no tuve los padres perfectos, pero fueron los padres que Dios me dio y debo de honrarlos. ¿Cómo ahora? Porque cuando ya están mayores necesitan más ayuda, necesitan más llamadas, más visitas. Ahora en la pandemia es difícil, no se puede visitar, pero sí se puede llamar o podemos estar pendientes si les falta algo económico, si les falta algo que podemos ayudarles a sostenerlos. Muchas veces oímos de padres que han sido abandonados completamente, que nunca van a un hogar de ancianos y jamás los visitan, jamás están pendientes de ellos. Es triste esa situación. Y a veces, y ese reflejo, si usted no honra a sus padres, sus hijos están viendo su comportamiento. ¿Y usted cree que sus hijos lo van a honrar a usted? ¿Que lo van a cuidar a usted si usted abandonó a sus papás? Si nunca hizo nada por ellos. Estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros desechamos y maldecimos a nuestros padres por mayores, porque no fueron correctos, también estamos haciendo un mal ejemplo para nuestros hijos, para que ellos lo sigan. Debemos honrar a nuestros padres porque es justo. El Señor ha establecido que eso es lo correcto y lo debemos hacer. Él nos pide, Él él nos lo pide porque es bueno para nosotros en todo sentido. O sea que cuando dice es justo es porque es bueno para nosotros, porque nos va a traer bendición honrar a nuestros padres.
Debemos honrar a nuestros padres porque eso agrada al Señor. Algo que le aplace al Señor, que le agrada, es que les obedezcamos. Pero también no, le place que también dice que nosotros, Él nos dio un diseño original y porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nosotros podemos tomar fuerza en el Señor para darle gozo al Señor de que nosotros estamos obedeciéndole. Quiero leer un párrafo de Martín Lutero. Dice, honrar incluye no solamente el amor, sino también una disciplina, la humildad y el temor, como hacia una majestad que se oculta en ellos. Honrar no exige solamente que se les hable de una manera amistosa y con respeto, sino que principalmente se adopte una actitud de conjunto, tanto del corazón como del cuerpo, mostrando que se les estima mucho y considerándolos como la más alta autoridad después de Dios. Es pues preciso inculcar que, por modestos, pobres, débiles y raros que sean, Dios sin embargo los ha dado por padres. Su conducta o sus faltas no los privan de estos honores, porque no hay que atender a las personas por lo que son, sino por la voluntad de Dios que está arreglando todo de esta manera. Qué párrafo más bonito, ¿verdad? De exhortación a cómo debemos honrar a nuestros padres. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser sabios de cómo podemos honrar a nuestros padres. Y cuando hablábamos de honrar a Dios, bueno, Él es nuestro Padre. Entonces, si honramos a Dios como nuestro Padre, honrando a nuestros padres terrenales, también estamos honrando a Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos cumplir este mandamiento con gusto, con satisfacción, sabiendo que tiene una promesa de que nos da larga vida, que nos da satisfacción, que Dios se agrada, dice que se goza al ver que nosotros le obedecemos. Oremos. Querido Dios, te agradecemos por los padres que nos diste. Y Señor, algunos ya partieron, están en tu presencia, pero queremos, Señor, que continuemos nuestra vida honrándolos a ellos en la forma que te obedecemos a ti, Señor, que te agradamos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buen ejemplo hacia los demás, hacia nuestros hijos. Y, Señor, ayuda también a aquellos padres que tal vez han tenido relaciones difíciles con sus hijos, Señor, que tienen situaciones que tienen que perdonar, que arreglar, Señor, que tú toques sus corazones y puedas hacer, Señor, que estas familias se unan, que se perdonen y que se amen y que sus hijos aprendan a honrarlos y a respetarlos. Señor, ayúdanos como padres a obedecerte, Señor, a no exasperar a nuestros hijos a ira ni a desobediencia. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a dar muestra de que somos hijos tuyos, que nuestra conducta sea digna como el Padre que tenemos, que eres tú, Dios, nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte y honrando a nuestros padres. Bendícenos, perdónanos por las veces que quizá olvidamos hacerlo. Bendícenos, Señor, para que podamos siempre estar pendientes de ellos. Guarda, Señor, a cada familia, especialmente en esta pandemia que hay muchos que han partido por enfermedad y otros que están muy delicados. Señor, te suplico que tú toques los corazones, que tú ayudes y que tú ayudes a estos padres y también a los hijos. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.